Hola, buenas tardes, amigas, amigos, productores de café. Bienvenidos a la hora del café de este jueves, no, miércoles. Hoy es miércoles 9 de mayo del año 2018. El cierre de la bolsa de café de Nueva York para esta fecha. Julio cerró a $123 con 75 centavos. No, estamos equivocados, no es ese el movimiento de la bolsa de café de Nueva York. Déjenme ver, por aquí lo tenía guardado. Aquí está, miércoles 9 de mayo. Julio cerró a $118 75 centavos, bajó 85 centavos de dólar. Y septiembre cerró a $121 10 centavos con una baja de 90 centavos. Retransmite la hora del café Radio Estéreo San Luis 90.3 FM en San Luis, Santa Bárbara. Igual que en los últimos días, este programa, La Hora del Café, va a ser transmitido en directo vía Facebook. Ahí nos puede encontrar. Nos encontramos también, igual que ayer, en la sede del Centro de Investigación y Capacitación Dr. Jesús Aguilar Paz en la Fe y Lama, Santa Bárbara, sede del taller Avances Estudios de Razas de Roya en los países que forman parte del Promecafé. Hoy nuestro primer invitado es un investigador. Lidera el programa de manejo integrado de plagas y enfermedades del café en el Instituto Hondureño del Café. Él es el ingeniero Ángel Trejo. Bienvenido a la hora del café, ingeniero Trejo. Muchas gracias, don Víctor, por haberme invitado y permitirme compartir con los productores de café hondureños las experiencias que tuvimos en el taller que actualmente está culminando. Ahorita ya lo están clausurando. Así es, está en la parte final y sería bueno que compartieran con los productores de café de qué se trata este taller que ha durado 3 días y que parece que es muy interesante cuando se habla de control integrado de roya. Correcto, don Víctor. El taller prácticamente se dirigió a lo que son las razas de roya, a lo que hemos vivido nosotros con la variedad lempira, y en realidad sería ver qué tenemos, cómo hemos avanzado, hacia dónde vamos y lo importante que ha tenido Honduras de respuesta técnica hacia esta problemática. Entonces, al final se contó las experiencias, el doctor Zambolín, que dictó todo el evento, lo hizo de una forma clara, tratando de que la gente comprendiera qué es una raza, qué consecuencias podemos tener con la roya, qué mutaciones, para ser más específico, digamos, cómo pudiera ella ya tomar formas que permitieran que sobreviviría más en las fincas, que se adaptara más a condiciones de las variedades, a condiciones climáticas, condiciones ambientales. Entonces, todas estas modificaciones que puede tener la roya como tal en las fincas fue abordado. Además de eso, si tenemos nuevas problemáticas, ¿cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo los países centroamericanos, que no tienen mucha fortaleza en investigación, pudieran apersonarse a los países que están mucho más adelantados, como en el caso de Honduras, y que nosotros como país, como instituto, podríamos darle algún tipo de herramientas, algún tipo de lineamientos para que en realidad ellos puedan soportar o saber llevar alguna problemática futura que puedan tener. Ahorita en la tarde se hicieron las giras, se pasó por el laboratorio de Roya, viendo los procesos que se hacen, cómo se identificaron las nuevas razas de Roya que tenemos, cómo se hacen los trabajos para que la gente aprendiera de una forma práctica cómo se hace y que si ellos en el futuro tienen algún tipo de laboratorio, que ya lleven la técnica, cómo lo pueden hacer. Y finalmente pasamos por las plantas diferenciadoras de roya, las que nos dicen qué tipo de roya tenemos en Honduras, para que también las conocieran y vieran el manejo que se les da, tanto agronómico, de fertilización, de mantenimiento, por si en el futuro ellos logran tener este tipo de plantas diferenciadoras, las puedan saber manejar en sus países. Bueno, he estado en varios talleres y cursos sobre roya y su manejo, pero he notado que en este taller se han agregado otros elementos. Y están hablando de diferentes resistencias, por ejemplo, plantas con diferentes resistencias a la roya, hablan de la resistencia vertical, la resistencia horizontal. La verdad, no entiendo qué quieren decir, pero ustedes los técnicos, claro que sí, y a ver si usted nos explica. Sí, don Víctor, en el caso de la resistencia vertical,
es una resistencia completa, que es la resistencia que tenía el Lempira, la variedad Lempira, a las razas 1 y 2, que eran las que nosotros teníamos en Honduras cuando se liberó la variedad. Entonces, él estaba como blindado, tenía una resistencia total a esas razas de roya. Pero ¿qué pasó? Al haber problemas de otros tipos de razas, al haber mutado y haber nuevas razas de roya, entonces ya la variedad Lempira ya no es resistente a esas nuevas razas de roya que nosotros tenemos. Mantiene su resistencia vertical o resistencia completa sobre la raza 1 y la raza 2. Ahora, lo que se está observando y analizando en el taller es, bueno, sobre estas nuevas razas, ¿qué tipo de resistencia puede tener la variedad Lempira? En ese caso, se miraba en el campo y hacíamos el comentario que cuando fuimos a una parcela, en el caso del Paraíso, a hacer una observación cuando se había vencido la resistencia en Olancho y se presumía que en el Paraíso podíamos tener problemas también. Fuimos a plantaciones de la variedad Lempira y también visitamos plantaciones de Catuahí. En ese caso, lo que observamos nosotros es que cuando hicimos el muestreo de incidencia, había mucho más incidencia en la variedad Lempira con respecto a la variedad Catuahí. Entonces fue una pregunta ahí de un muchacho y dijo, bueno, si el Catuahí en realidad pasó la cosecha y tiene menos incidencia, y supuestamente es susceptible, sembremos Catuahí, decía él ahí, y eliminamos Lempira. Pero la reflexión no es esa, sino qué pasaba con el Lempira. El Lempira manifestaba la roya y se contabilizaba en las hojas. ¿Por qué? Porque no las había botado. O sea, si hacíamos la diferencia, entonces el Catuahí estaba completamente desvestido y quería formar nuevas hojas, mientras que el Lempira estaba completamente foliado. Entonces, ¿qué pasaba ahí? El Lempira logró madurar bien la cosecha y se logró cosechar bien, y sus hojas todavía no se le habían caído. En ese caso, entonces, según la explicación que daba el doctor Zambolín, bueno, se venció la resistencia vertical, pero en este caso el Lempira mantiene una resistencia horizontal, o sea, resistencia incompleta en la cual le pega roya, pero la planta es capaz por lo menos de mantener sus hojas en la planta y lograr mantener su cosecha. Entonces, en ese caso, perdió la resistencia vertical o resistencia completa, ¿verdad? Hasta esas nuevas razas que nosotros tenemos, pero mantiene su resistencia horizontal sobre las razas nuevas que vencieron la resistencia vertical. Quiere decir que el Lempira sigue siendo resistente, pero a las razas 1 y 2 Correcto, que ya teníamos. Que fue para las que él fue creado, ¿verdad? El problema lo tiene con las razas que ahora nuevamente tenemos, pero muestra una particularidad. Él mantiene su vigor, mantiene su estructura en el campo. Lo único que ya hay que hacer un tipo de manejo diferenciado que no hacíamos antes. En este caso hay que tener una muy buena nutrición, hay que hacer todas las prácticas culturales de regulación de sombra, ¿verdad? Y todas las prácticas de manejo que normalmente se hacen en una plantación. Y si es necesario hay que hacer aplicación de fungicidas, ¿verdad? Ya sea fungicidas cúpricos preventivos antes de que comiencen las lluvias, o bien ya si fuera necesario ya un fungicida sistémico para utilizarlo como control. Entonces, de lo que ya no se deben olvidar los productores de café es que el manejo del Lempira ahora tiene que ser mucho más minucioso. Ya tienen que ir a la finca, hacer muestreos, ver cómo va la incidencia y de ser necesario hacer una aplicación, hay que hacerla para disminuir la problemática de la plaga. Pero no descartarla la variedad, ¿verdad? Porque es una muy buena variedad y siempre se debe bien en nuestro campo. Así es, dos cosas importantes que debes saber y recordar siempre los productores de café. La roya no va a desaparecer, va a estar ahí todo. Mientras haya café va a haber roya, y el hecho de que haya roya no significa de que se va a combatir botando la planta que ella tiene para poner una que se supone va a ser resistente a la roya, ¿no? Lo que hay que hacer es darle un mantenimiento adecuado de acuerdo a las orientaciones de ustedes, los técnicos del ICAFE, para que el productor aprenda a manejar su unidad productiva y pueda tener la roya bajo control. Así tiene que ser. Don Víctor, recordemos una cosa y todos los productores deben estar conscientes de esto y también los técnicos. Siempre hay una presión de selección. Cualquier organismo vivo siempre está tratando de vencer la resistencia o el muro que tiene, digamos, para poder hacer un tipo de daño o poder sobrevivir. Y en este caso ya sería para poder sobrevivir. Entonces normalmente ninguna variedad por el resto de su vida va a ser resistente. En algún momento va a haber algún factor en el que el organismo
va a ser mucho más fuerte y la va a vencer. Entonces, en ese caso, lo que debemos estar conscientes es que debemos estar monitoreando nuestras plantaciones, ¿verdad? En el caso de las variedades susceptibles no hay ningún problema porque sabemos que les pega la roya, hay que hacer un manejo adecuado, ¿verdad? Y en el caso de las variedades resistentes, siempre monitorear, ver si hay pústulas, si esas pústulas han desarrollado la coloración anaranjada o coloración amarilla, es decir, que ya es esporuló el hongo, ya desarrolló, para estar prestos y en algún momento avisar a los técnicos del ICAFE para si se ocupa alguna visita o hacer nuevos estudios, habría que hacerlo, pero a ellos les serviría en realidad saber si tienen roya en las variedades que tienen como resistente para hacer algún tipo de manejo, hacer alguna aplicación cúprica, como les decía, antes de que comiencen las lluvias como un factor preventivo, o bien ya hacer algún tipo de control curativo, recordando siempre que el manejo de la roya es preventivo y no hay que esperar que tenga altas incidencias para hacer un control, sino que antes, cuando ella está comenzando a manifestarse, hay que hacer los controles y normalmente en ese caso sería antes que comiencen las lluvias para evitar presión de lluvia. Bueno, ya estamos en mayo y decía pronósticos que en este mes va a empezar el invierno en ciertas regiones del país, no va a ser parejo. En las zonas productoras de café, ¿qué orientación podemos enviar a los productores sobre las labores que tienen que ejecutar en su unidad productiva cuando empiece a llover? En este caso, don Víctor, bueno, ya los productores tuvieron que haber hecho el análisis de suelo o por lo menos ya están en ese proceso para tener que hacer alguna enmienda calcárea si hay que hacerla por problemas de acidez, ya estar listos ahorita que comiencen las lluvias para hacer su nutrición, que es fundamental para que una planta tenga buen desarrollo y buena cosecha y que cuaje su floración, pero también ahorita hay que estar monitoreando y hacer las primeras aplicaciones de roya. Este mes ya hay que hacer las aplicaciones, en algún momento, como lo manifiesta el ICAFE, ya tenemos porcentaje menos del 5% de incidencia de la roya, había que hacer aplicaciones cúpricas como preventivas y evitar que se prolifere la enfermedad, y si ya andamos con porcentajes de incidencia arriba del 5%, hay que hacer alguna aplicación ya de producto sistémico. El Departamento de Investigación y Desarrollo del ICAFE tiene deudas pendientes con los productores de café. Todavía no se han hecho las réplicas del 23 Simposio Latinoamericano que, según me platicaba el director de este departamento, para mayo ya tendrían que haber empezado. Luego tienen que trabajar en las réplicas de este taller y también del curso que se ha impartido y que está terminando más bien este día aquí en la FE. Tiene que trabajar las 24 horas, ingeniero. En algún momento las fechas no cuadran, don Víctor, pero se trata de hacer lo más que se puede. Y en este momento ya vamos a depender de la agenda que tengan los jefes regionales va en sus zonas para hacer las réplicas de los seminarios. Pero hay una cosa importante, que también estamos en la tasa de la excelencia, ¿verdad? Entonces el trabajo para los técnicos de extensión y los jefes ha sido duro y mientras no termine la tasa de la excelencia van a estar atareados con esa actividad. Pero está el compromiso y se va a hacer porque es importante que los productores de café tengan ese contacto con el investigador y si tienen alguna duda que lo platiquen directamente, aunque el ICAFE, bueno, todos los técnicos, el ingeniero Cristian y los demás compañeros de investigación, nosotros le brindamos a los técnicos un servicio de WhatsApp y a los productores de café, si ellos tienen alguna problemática de plaga que no conocen o alguna cosa que miran rara en su finca, ellos a nuestro número mandan las fotos, tratamos de interactuar, se les dice qué hacer, arrancar la planta, bueno, observar el sistema radicular, observamos el tallo, miremos, y de acuerdo a ese diagnóstico uno les da las alternativas de cómo pueden solucionarlo. O sea que al final, aunque no estemos en la finca de ellos, tienen la opción de poder interactuar con nosotros y se les ayuda en lo que se puede, pero usted tocó eso importante, los seminarios tienen que replicarse y tienen que ser lo más pronto posible, pero siempre tenemos cargas de trabajo un poco fuertes y eso ha evitado que se logren hacer, pero se van a hacer. Así sí, tiene que hacerse. Es una obligación, acuérdese que si no ese conocimiento se pierde. Bueno, no se pierde del todo porque se lo quedan ustedes, pero la idea es que llegue al productor, ¿no? Esa es la idea, don Víctor, y tiene que hacerse. Había que cuidar las fechas y tiene que hacerse porque, gracias a Dios, el Departamento de Investigación del ICAFE tiene muy buenos resultados, muy buenas investigaciones y tiene mucha información que compartir. Entonces esperemos que sea lo más pronto posible que podamos hacer. Bueno, ingeniero Trejo, muchas gracias por estos minutos. Mucho gusto, don Víctor, un saludo a usted, un saludo a los productores de café de Honduras y desearles buena suerte y éxito en esta nueva cosecha. Es duro, pero hay que seguir trabajando y luchando porque es nuestra fuente de vida y cómo podemos desarrollar nosotros nuestros hijos. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, el ingeniero Ángel Trejo. Él es el coordinador del programa de manejo integrado de plagas y enfermedades del café y tiene su sede de trabajo aquí en el Centro Experimental Dr. Jesús Aguilar Paz. Ahora vamos a hablar con otro de los técnicos investigadores del Instituto Hondureño del Café, formado en esto de los conocimientos sobre roya en la Universidad de Viçosa, Brasil. Ingeniero, salude a aquel muchacho que está allá. Mire, estamos en Facebook directo para que lo puedan conocer los productores que todavía no tienen el placer de verlo personalmente. Bienvenido a la hora del café. Bueno, muchas gracias, don Víctor. Pues vemos que hemos avanzado ya en la tecnología, ya tenemos transmisiones en vivo, ¿no? A través de esta red social. Pues sí, estamos aquí en la FEI Lama, ¿verdad? Y toca trabajar un poco en la parte de vigilancia fitosanitaria, con las principales plagas y enfermedades del café, como es la roya y la broca, y con plagas de importancia económica, ojo de gallo, antracnosis, cercóspora, ¿verdad? Entre otras. Ustedes tienen la gran ventaja, digo ustedes los técnicos, que le entienden bien a los brasileños cuando hablan de roya o hablan de broca o de cualquier otro tema que implique el café. Nosotros, los pobres mortales, nos quedamos en el aire. No entendemos muchas cosas, pero tratamos de averiguar cositas, así como cuando platicamos con ustedes. ¿Qué es lo que están haciendo allá adentro en ese taller? Bueno, eso es un taller para actualizaciones de conocimientos de estudios, de razas, de Emileia Bastatrix, que es prácticamente el nombre científico de la roya del café. Se han analizado algunas metodologías, actualización de algunos términos técnicos, los diferentes tipos de resistencias, la vertical, que es cuando una variedad por completo no deja que la roya le entre, la resistencia horizontal, en este caso como la que sigue manteniendo la empira, perdió la resistencia vertical, pero ahora es una resistencia horizontal. ¿Por qué? Porque a pesar de que la roya como patógeno puede causar infección, tiene un ataque más lento, le cuesta un poquito más al patógeno, su ciclo es un poco más largo, su capacidad de esporulación es mucho más lenta. Hemos estado viendo pues todos estos criterios, todos estos conocimientos, actualizándonos, sobre todo en la parte técnica, criterios como los genes de resistencia, genes de virulencia, ya no solo son los que ya conocíamos hasta el 2012, ahorita sí hay unos más por ahí, ¿verdad? Entonces siempre es necesario la actualización con personas que están directamente trabajando en esto, en estas universidades brasileiras, como es el doctor Lázaro Zambolín, o en universidades como el Centro Agronómico del CATI de Costa Rica, como el doctor Jacabelino y el doctor Elías de Melo, ¿verdad? En este caso, pues estamos aquí con representantes de 10 países de la región Promecafé, que involucra a todo Centroamérica, México y las islas estas pues del Caribe, las que tienen café, sobre todo Dominicana y Jamaica. Entonces, el objetivo es de que estas personas también se traten de actualizar y lleven más conocimientos. Yo creo que dentro de la región, nosotros como Honduras somos los que estamos más fortalecidos, claro, somos los únicos que tenemos capacidad de hacer trabajos con la roya del café a través de nuestras plantas diferenciadoras de razas de roya. Bueno, no podría preguntarle cuál es el espacio de vida productiva de la roya. Tendría que ser cuál es el espacio de vida negativa o dañina de la roya. ¿Cuánto tiempo dura la roya? ¿Cuánto tiempo dura? Es una enfermedad policíclica que está regulada principalmente por factores ambientales y entre estos casos lo más importante es la humedad y la temperatura. Entonces generalmente se ve regulada por la humedad, sobre todo cuando comienza el invierno. Entonces hemos estado analizando los datos de los muestreos nacionales que se realizan a través de nuestro personal técnico, ¿verdad? Los técnicos extensionistas que realizan esta ardua labor. Hemos visto cómo se viene disminuyendo a partir de febrero, ¿verdad? Que fue donde alcanzó su máxima expresión, el nivel máximo de incidencia.
A partir de febrero pues empezaron las condiciones climáticas típicas del verano. Ha habido una caída como lo habíamos proyectado. Ahorita justamente en el mes de abril pasó de 5 puntos, un poquito arriba de 5 puntos a 3 puntos de promedio nacional en las variedades susceptibles. Entonces en estos momentos está muy baja la incidencia, pero está prácticamente regulado por esas condiciones de verano. Para mayo pues esperamos que se mantenga así, de esa misma forma, o que empiece a disminuir, ¿verdad? Para mayo. Eso no significa que debemos de estar tranquilos. Eso ocurre porque la presencia de la roya que nosotros estamos viendo en este momento es el resultado de los factores ambientales de hace un mes atrás, de 4 o 5 semanas. Entonces hace 4 o 5 semanas las condiciones eran muy desfavorables y justamente ese es el ciclo de vida de la enfermedad, 30 días. Entonces, como hace 4 semanas estaba muy desfavorable, ahorita pues la incidencia es menor. Entonces, para mayo nosotros esperamos que también la tendencia sea a que baje o que se mantenga en esos niveles bajísimos en las variedades susceptibles, tanto en las variedades resistentes igual, ¿verdad? Que está condicionado más que todo por su resistencia genética. Sin embargo, en mayo ya empieza a llover, según las informaciones que hemos tenido con FUSNET o con SENAUS, que es el Sistema Meteorológico Nacional, pues vamos a tener una entrada de invierno más temprana, ¿verdad? Incluso ya en esta zona ya parece que está queriendo entrar. Y a pesar de que nosotros observemos que en mayo la incidencia es baja, ¿por qué? Condiciones del verano y la fenología del cultivo. ¿Cuál es la fenología que influye directamente? Pues la proliferación de nuevos tejidos vegetativos, ¿verdad? Hay una nueva aparición de follaje y ese follaje está limpio. Lógicamente la poca roya que hay hace que se disipe o se diluye la cantidad en relación al follaje. Por eso es que también aparecen incidencias bajas en este mes de mayo. Pero recuerde, si comienza a llover en mayo, ya sabemos que 30 días después vamos a empezar a ver ya brotes de roya. Entonces prácticamente mayo o inicios de junio comienzan las épocas adecuadas para empezar a controlar la enfermedad. Y es en ese momento, ¿por qué? Porque no debemos esperar a que se nos llegue agosto, septiembre, cuando tenemos incidencias superiores del 40%, que es cuando ya tenemos pérdidas económicas. Entonces este es un aviso importante para los productores. En estos días de mayo, la última semana de mayo, los primeros días de junio, ya tendríamos que empezar a hacer las aplicaciones para el control de la roya del café y todas las actividades, regulación de sombra que ya se debe haber hecho, encalados en estos momentos basados en análisis de suelo, la nutrición, porque todo eso influye para el progreso de la enfermedad. Una finca bien nutrida y con un buen manejo pues responde mejor al uso de los agroquímicos, en este caso de los fungicidas. Y la gran fregada es que para hacer todo eso se necesita dinero. Y dinero es lo que menos tienen en estos momentos los productores de café. Prevenir, manejar o controlar la roya es algo bien complejo. En tiempo seco la roya es un problema, cuando no llueve. Y si usted no maneja bien la sombra también, le acarrea problemas con la roya. Tiene que tener, hacer las prácticas culturales que ustedes manejan muy bien y que comparten con los productores de café, pero si no se hacen el manejo de tejidos, ¿cómo le llaman ustedes? El manejo de la sombra, también el exceso de sombra trae problemas en el suelo, porque el suelo se conserva mucho la humedad y eso también hace que se convierta en un problema para la roya. Es generador de roya, ¿es así? Correcto, son condiciones favorables. De hecho, una finca con demasiada sombra, pues lógicamente va a haber menos circulación de aire, va a haber un mayor acúmulo de humedad y eso pues son condiciones propicias para que se desarrolle el hongo, ¿verdad? Esto es justamente en estas épocas que también empieza a llover. Entonces ya a partir de este momento prácticamente hay que empezar a tomar ya medidas y no tardarse tanto. Y en efecto, lo que usted dijo, el precio, el dinero es el principal factor limitante, ¿verdad? Pero como estuvo la bolsa este año, ¿verdad? Con precios por medio de $120. Y nosotros hemos calculado ahí que ahora con el problema de la roya pues se nos incrementa el costo de producción
de 3.500 hasta 5.000 lempiras por manzana en manejo solo de la enfermedad, con 3 aplicaciones. ¿Cómo podemos diluir este precio o absorberlo? Pues solamente obteniendo productividad por áreas mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a invertir 3.500 lempiras en control de roya en una finca que solo nos produce 10 quintales o 7 quintales por manzana, nos sale carísimo producir ese quintal, ¿verdad? Pero si es una finca que produce más de 30 quintales, nos sale mucho más barato. Entonces hay que hacer ese tipo de numeración y esos tipos de cálculos, ¿verdad? Pero sí, es la única forma de que se nos puede mejorar o podemos disminuir prácticamente los costos de producción por quintal, ¿verdad? Implementando los rendimientos. Hay que trabajar más en la finca. Los productores de café deben volverse más productores de café, dedicarle más tiempo a su unidad productiva, vigilarla constantemente y tener una comunicación bastante continua con ustedes, los técnicos, para darles a conocer cualquier sospecha que vean, una manchita, cualquier cosa extraña en sus hojas o en el tallo de la planta, inmediatamente comunicarlo con ustedes. Esta tarde los señores de Promecafé, los científicos que están ahí en ese salón, más todos los miembros de Promecafé que nos acompañan, hicieron una visita para un recorrido en los laboratorios de Roya, el invernadero donde se protegen las plantas diferenciadoras para el estudio de las nuevas razas de Roya. Estuvieron en el laboratorio de cultivo de tejidos, que también de ahí sale la producción in vitro, ¿verdad? Y por supuesto el laboratorio de Roya. ¿Qué reacciones vio usted en los científicos y en los técnicos de Promecafé? Bueno, como le digo, prácticamente Honduras es el que tiene la mayor capacidad en estos momentos de los países de la región en trabajar, incluso hasta México. Y de eso se trata, pues, que ellos conozcan lo que estamos haciendo y que nosotros también sepamos lo que ellos hacen para ver de qué forma se coordinan actividades o se hacen convenios de cooperación. Ya México está muy interesado en trabajar con nosotros en esta cuestión de plagas y enfermedades. México creo que actualmente es el país que tiene el mejor sistema de vigilancia epidemiológica del café. Tiene algo muy complejo. Sistema de alerta. Correcto. Entonces, pues está ahí esa opción de que ellos nos ofrecen algo y nosotros ofrecemos otros conocimientos, a modo que podamos cooperar lo mismo con los demás países. Sí, están muy interesados, a ellos les pareció fascinante, les gustó mucho pues cómo se está trabajando en esa área con lo que es la roya del café, la capacidad y ya los conocimientos que tenemos y la experiencia, pues porque ya llevamos prácticamente 1 año y medio ya trabajando con la enfermedad aquí en el país en cuestiones de pruebas de virulencia, de patogenicidad, susceptibilidad, aislamientos de razas. Entonces poco a poco creo que estamos ganando campo en esta área, ¿verdad? Y que nos ha llegado a que nos reconozcan eso, pues como país eso es muy bueno para nosotros como institución. A propósito, ¿cuántas razas de Roya hay en Honduras? Bueno, actualmente, según los últimos trabajos que hizo el doctor Manuel Vera, ¿verdad? En colaboración con el Instituto Hondureño del Café, que parte del trabajo lo hicimos en conjunto, pues antes nosotros lo teníamos 2 razas, en estos momentos se están prácticamente reportando 11 razas más, ¿verdad? Sí, pero no es algo que nos debe de sorprender, porque prácticamente eso, no sé hace cuánto las teníamos, porque la mayoría de ellas son virulentas o son patogénicas en variedades como Catuahí, Pacas, Bourbon, Típica. Entonces de repente ya tiempo las teníamos, no es de sorprenderlos, solo sabes que las teníamos, pero no sabíamos porque no teníamos la capacidad de hacer estos trabajos. Y yo estoy seguro de que si países como Costa Rica y Guatemala hacen este tipo de trabajos, también van a encontrar una buena cantidad de razas ahí. Entonces, creo que lo que nos genera impacto en este momento son las que son virulentas en la variedad de lempira, que son 5, ¿verdad? Que son capaces de causar roya en la área lempira.
son muy agresivas, tienen muchos genes de virulencia. Sin embargo, yo les comentaba al grupo de científicos que no todo está perdido. Nosotros ya hemos hecho algunas evaluaciones visuales, registros de datos. La variedad Lempira pues perdió su resistencia vertical, pero tiene cierta resistencia horizontal. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que la roya entra y le dificulta un poco a la enfermedad progresar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas observaciones? Ciclo de vida. Una roya de estas en una variedad de Catuai, Pacas, Borbón, en 30 días está completamente esporulada. En Lempira demora mucho más, 35, 40 días. Las cantidades que producen en la variedad Caturra, por ejemplo, o Pacas, son inmensas de esporulación. En la variedad Lempira es mucho menos. Habría que hacer otros trabajos, cantidad de esporas presentes en la variedad Lempira, las esporas de la roya, qué tan viables son, otra cuestión que favorece la variedad de su vigor genético, ¿verdad? Porque es una variedad altamente productiva y muy resistente a muchas otras cuestiones, pero era resistente a la roya, hoy no, pero debido a esa resistencia horizontal, ¿verdad?, que cuesta que la enfermedad progrese, pues ella responde mucho mejor al uso de fungicidas. Tenemos datos, registro de algunos datos que con 2 aplicaciones de fungicidas los productores salieron. Tenemos medidas las curvas de la incidencia en algunas parcelas, comparándolas con las parcelas donde no se hizo ningún tipo de control. Entonces la variedad responde muy bien al uso de los fungicidas. Entonces es mucho más fácil controlar roya en la variedad Lempira que controlarla en un Catuai o un Pacas. Entonces tiene un buen comportamiento aún así siendo susceptible. Otras observaciones, por ejemplo, permite, si no se hace nada para controlarla, pues por lo menos permite llegar hasta cosecha, ¿verdad?, antes de que ocurra aquella defoliación severa como ocurre en Catuai o Pacas. Entonces permite hasta eso. Lógicamente no deberíamos de permitir, porque siempre va a ocurrir una defoliación casi finalizando cosecha, pero si ocurre eso, la planta al siguiente año no va a echar floración, sino que lo que va a echar es hojas. Entonces se va a perder la próxima cosecha. Entonces hay que tener cuidados y hay que estar alertas, empezar a hacer las aplicaciones a su debido momento. Nosotros recomendamos mayo, junio, por lo menos la primera, julio, agosto, la segunda aplicación, y septiembre, la última. Entonces, con 3 aplicaciones salimos, don Víctor. Entonces, si llegamos al mes de septiembre, a los últimos días de septiembre, con incidencias menores al 5%, ese productor tenga por seguro que salió adelante con su cosecha. Hay factores ambientales a partir de octubre que favorecen para que la enfermedad se mantenga bajo, y la fenología, pues ya le empezamos a sacar cosecha al cultivo, a la planta. Entonces parte de los compuestos que la planta produce, pues ya los invierte en defensas naturales, o sea, mantener su vigor. Otros factores, pues el clima, puede haber mucha humedad, pero si está muy frío no va a haber una germinación de esporas, y por lo tanto se le dificulta más seguir progresando como roya. Bueno, sobre eso me decía el ingeniero, el doctor Elías de Melo, que ustedes los técnicos junto con los productores tienen que tener un cambio de actitud en este tema de la roya. En el sentido siguiente, dice, cuando estamos en cosecha, los técnicos y productores no se preocupan de la roya. Y tienen que trabajar en el tema roya, dice, porque si no, cuando termina la cosecha, que cambia también las condiciones del tiempo, van a tener unas reservas de roya que, aunque no están haciendo daño, al recobrar su fortaleza, el impacto va a ser más fuerte. ¿Cómo está esto? Estoy de acuerdo, pero ¿en qué sentido digo yo que nos podemos quedar tranquilos? Justamente cuando usted se preocupó por mantener la baja en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, a inicios de cosecha.
cuando usted la mantuvo completamente baja en esos, y controlada en esos meses, pues va a llegar a cosecha y ya no le va a dar chance para que se le levante, que cause pérdidas inmensamente económicas. Entonces, en ese sentido, pues ahí estamos bien. El problema es olvidarnos de la roya en esa época cuando no se le dio un manejo durante estos meses. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque va a ir a cosecha, pero con una inmensa cantidad de roya. Quizás pierda la cosecha por eso. Y la poca hoja que quede para el verano va a quedar infestada. Y a eso nosotros llamamos inóculo residual. Ese inóculo residual pues es la roya presente durante el verano y es como el punto de origen para el siguiente ciclo de la enfermedad. Entonces, entre más inóculo residual haya en la finca durante el verano, una vez que entre el invierno, la enfermedad se va a levantar con más fuerza. Entre más hay inóculo, más fuerte va a entrar la enfermedad. Pero si en el verano está completamente bajo, casi nulo, va a comenzar con menor cantidad o con menor fuerza para el próximo ciclo que inicia prácticamente en el mes de junio. Bueno, ese es un trabajo de amortiguamiento. Ingeniero Lizardo, le agradezco mucho estos minutos para compartir parte de lo que aquí está pasando con los productores de café. Bueno, gracias a usted y espero que la información que hemos dado esta tarde pues sea de utilidad a los productores y darles el mensaje, ¿verdad? Que no se duerman en los laureles, pues una vez que comience el invierno, a partir de junio, pues hay que empezar a hacer todas las prácticas agronómicas en el cultivo y las que tienen que ver directamente con el control de la enfermedad. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Lizardo. Es un hombre que sabe mucho de este tema de roya. Trabaja precisamente a cargo de la unidad de vigilancia fitosanitaria del Instituto Hondureño del Café. Ah, caramba, señora hermosa, ¿sabe que usted yo sé algo? Dígame. Sé que viene de República Dominicana, Sí, señor. pero me hace falta saber tu nombre. Mi nombre es Quisqueya Pérez. Quisqueya Pérez, qué elegante, me gusta. Gracias. Ahora bien, entremos ya a platicar de otra cosa. ¿Qué me puede compartir de lo que ha escuchado aquí con estos señores de Promecafé? Muy interesante. Creo que hace tiempo que no teníamos una actividad tan interesante como esta de taller de estudio de razas. Es un tema que es necesario para todos los países, principalmente para aquellos países como República Dominicana, donde el tema de estudio de raza todavía es muy poco, aunque se han hecho algunas poquitas cosas, pero no se ha realizado investigación como se está haciendo aquí en Honduras. Y lo más importante, que muchas de esas materiales y variedades que ahora han tenido problemas son materiales que se están sembrando en Dominicana. Esto nos va a servir a nosotros para retardar lo que ha ocurrido en otros países. Esto nos va a servir a nosotros para vigilar nuestras plantaciones, para que cuando ocurra algo como lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Honduras, que no es una cosa tan grande, porque la variedad Lempira tiene 28 años de servicio a la caficultura. Creo que 28 años es mucho lo que ha dado. Nosotros pensamos que con una vigilancia, con todo lo que hemos aprendido aquí, todo lo que se ha programado, toda la coordinación que se ha hecho entre los países, va a durar mucho más en República Dominicana. Una buena labor, un gran aporte que está dando este programa de Promecafé. Bueno, Promecafé es el país que nos mantiene unidos, nos enlaza y nos permite compartir todas las experiencias. Puedo decir que en este taller promovido por Promecafé y auspiciado aquí en Honduras, ha habido mucha generosidad. Toda la información importante se ha compartido, no ha quedado secreto, ha sido muy abierto. Sobre todo los hondureños han abierto todas sus puertas y hemos visto todos sus secretos. O sea que es una cosa muy importante entre los países. Hace tiempo que eso no se veía. Fue a conocer los laboratorios de cultivo de tejidos, el de Roya, el invernadero. ¿Y qué opinión tiene? Excelente. Es un trabajo arduo, un trabajo que se necesita hacerlo no solamente por el salario, eso es por el amor al trabajo, al amor al cultivo. Me parece que esos jóvenes que están trabajando, sobre todo esos jóvenes, son una promesa.
porque esos son los científicos del futuro. Y me he sentido muy bien, muy cómoda cuando muchas enseñanzas les he recibido de esos jóvenes, que tienen las herramientas, que tienen el apoyo institucional, y con el apoyo institucional y las herramientas y la disposición de esos jóvenes, es un gran aporte, ha sido un gran aporte que nos va a servir a muchos países que probablemente habían iniciado algunos trabajos de raza primero que Honduras. O sea que ha sido una actividad bastante gratificante. ¿Y cómo anda la caficultura en República Dominicana? La República Dominicana, antes de la crisis de 2013, ya la caficultura estaba un poco en decadencia, caída o sin mucho entusiasmo por el asunto, por el tema de los precios del café. Entonces el tema de la bajada de los precios hace que el productor no invierta mucho dinero y energía en el cafetal. Entonces esta crisis de 2013 agarró la caficultura dominicana con plantaciones viejas, de variedades susceptibles, con poca inversión, y fue un desastre total. Sin embargo, con toda la coordinación que se ha hecho, el entusiasmo de los países, la generosidad de proporcionar materiales, asesoría, la caficultura tiene un nuevo despertar. Hay un entusiasmo por sembrar café. Y el proyecto principal ahora del Estado Dominicano es el proyecto de agroreforestación, o sea, cultivo de café con forestales, con frutales, y el Estado Dominicano está empeñado en ese taller, está invirtiendo muchos recursos. Y vamos a ser muy beneficiarios, somos muy beneficiarios de esta actividad cuando nosotros estamos también en un despertar. Bueno, el problema que manejan los productores de café de cualquier país del mundo, en primer lugar están las plagas y enfermedades, que es caro combatirlas. Los insumos para manejar este tipo de problemas es caro. Los insumos para producir también son caros y los precios están muy bajos. Y si usted se da cuenta, en cualquier parte del mundo, la tacita de café, en Japón, en Londres, en París, en Nueva York, no baja de 3 o 5 dólares. Entonces, ¿dónde está el problema? Si el café lo paga bien el consumidor y el productor, ¿por qué no puede ser beneficiario de eso? Ese es un tema muy interesante. Yo no entiendo qué pasa con ese tema. ¿Qué hay que hacer para que el productor sea beneficiario de esos recursos? Es un tema político, es un tema de negocios, es un tema de falta de empoderamiento, o de que el agricultor mismo se empodere de la caficultura, ya sea asociado con grupos, porque también tenemos la experiencia de que los productores que se han mantenido asociados en esta crisis del arroyo han sido beneficiados de los precios, porque al trabajar con variedades susceptibles han tenido un mercado que toma ese café y han tenido buen mercado. Pienso que la carga de hacerse responsable, de luchar por sus propios beneficios, está en los productores. Y los técnicos tenemos que enseñar eso a los productores, ayudarlos para eso. Ellos saben. No vamos a hablar de la intermediación, porque la intermediación es un tema de todos los países. ¿Cómo capacitar al productor para que pueda manejarse con la intermediación? ¿Cómo negociar con la intermediación? ¿Cómo negociar directamente con mercados especiales? Eso es un tema muy grave. Podemos decir que del 100% de los beneficios que deja la caficultura, no se refleja en la vida de los productores, porque viven con muchas limitaciones, mucha pobreza. Sobre todo, yo digo, nadie paga lo que hace el caficultor, porque no solamente vamos a verlo desde el punto de vista del café y de lo que vende. Nadie sabe que el caficultor, el agua que se toma en las ciudades es protegida por los caficultores. Los suelos, el medio ambiente, la biodiversidad, todo eso tiene un costo social, un costo ambiental, que no sé cuándo se le va a pagar a los caficultores.
Así es, fíjese que los productores de café producen mucho más que café, producen vida, producen bienestar, le dan energía al resto del mundo a través del oxígeno que producen, del agua que producen y de las grandes cantidades en millones que producen en dólares. Producen riqueza cada cosecha, pero ellos siguen administrando pobreza. Ahí hay un contraste que debería desaparecer. ¿Y dónde está el problema? Pues hay que someterlo a un estudio, por lo menos. Yo creo que si estudiamos el problema o nos sentamos en un foro a discutir sobre el problema, creo que la mayoría sabemos dónde se toman las decisiones para eso. Yo le voy a poner un ejemplo. En República Dominicana, la energía depende en su mayoría de las presas hidroeléctricas. ¿Y quién mantiene esas hidroeléctricas? Esas están en las cuencas cafetaleras. Sí, todas dependen del cultivo de café, de la sombra de los bosques cafeteros. El bosque cafetero es el que mantiene forestado el país. Ahora, ¿dónde está el problema para que los productores no puedan ser beneficiarios de esa riqueza? ¿Dónde? Es un problema social grave. Entonces, mantener los productores en su zona para evitar la migración, yo le voy a decir una cosa: si el productor no fuera un hombre enérgico, trabajador y que amara su cultivo, no quedaran caficultores en la montaña. Sin embargo, es un hombre que no sabe producir café y sabe vivir en su nicho, su hábitat, en su ambiente. Es una política de los estados. Entonces, si entramos a hablar de los consumidores, de las exigencias, de las exigencias que tiene el consumidor, que tiene que cumplir el productor con esas exigencias, porque poner un saco de café con la calidad que se requiere, no solamente cuando tú ves el saco, hay que ver cuánto trabajo del caficultor y de su familia hay en ese saco de café. Ahora, de cómo vamos a resolver eso, tendríamos que hacer un foro político y con muchas discusiones sobre eso. Y tenemos, por ejemplo, experiencia de otros cultivos que sí han podido sacar sus beneficios, que han sabido empoderarse, que tienen, y que no es como el café. Por ejemplo, yo les puedo hablar del banano en Dominicana. Es un cultivo bandera. Y el cacao, los productores de cacao no viven en la miseria, ni los bananeros tampoco. Pero yo le aseguro que se toma más café en el mundo que banano se come. Claro. No sé qué pasa. Bueno, ahí no, sí lo sabemos, ya usted dijo que sabe dónde está el problema y cuál es el secreto. ¿Sabe qué? Dejemos de producir café unos 5 años y verá la respuesta del consumidor. Terminarán los problemas en las bolsas. Tendría que nacer una estructura diferente, con un nuevo pensamiento, más social, más pegado al que lo produce, que también necesita, si también tiene familia, no solamente los millonarios que están allá en sus cafeterías. Sin ellos no habría negocio, pues. Y si los que producen dejan de producir, claro, tiene un costo social y ambiental demasiado alto para nosotros. Y sé que no podría suceder, pero y a eso sí apenas los demás. Y eso lo sabe el sector empresarial. Ellos saben que el productor no va a dejar de producir café. Ellos no le temen a eso, realmente. Solamente hay que pensar cuántas tazas de café se ha tomado el mundo a esta hora. Todos los recintos militares, los hospitalarios, las oficinas, los bancos, todo. ¿Cuántas tazas ha tomado de café el mundo? Compare con otro producto. Ningún producto se ha consumido en el día de hoy más que el café. Después del agua es el café. Entonces imagínense. Y después del petróleo es el que más dólares produce en el mundo, pero no lo vemos. No lo vemos. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer para verlo? Eso se lo dejo. Vamos a trabajar en eso. Quisqueya Pérez, República Dominicana.
Muchas gracias por visitarnos, por acompañarnos y espero que no sea la primera vez que viene a Honduras. Tenemos otros lugares más preciosos, bonitos, que también debe conocer. Muchas gracias. Gracias a usted por su generosidad. Bien, nos ha acompañado esta tarde la representante de República Dominicana en este taller que desarrolla el Instituto Hondureño del Café con Prome Café, aquí en las instalaciones del Centro de Investigación y Capacitación Dr. Jesús Aguilar Paz, ubicado en La Fe y Lama, Santa Bárbara. Creo que ya estamos sobre tiempo, sí. Gracias por su atención. Concluimos con el cierre de la Bolsa de Café de Nueva York para este miércoles 9 de mayo. Julio cerró a $118.75, bajó 85 centavos de dólar, y septiembre cerró a $121.10 con una baja de 90 centavos de dólar. Es todo por hoy, amigas, amigos. Volvemos con ustedes mañana jueves a la hora de costumbre, a las 4 de la tarde, siempre en esta frecuencia de Radio América. Desde el Centro Experimental del ICAFE en Santa Bárbara, en Ilama, Santa Bárbara, sus amigos César Maradiaga en la asistencia y Víctor Manuel Zelaya.